Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una noticia que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel estén hablando. Sí, amigos, han llegado los detalles del tan esperado encuentro. Ya saben que en este canal nos encanta traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y este es un evento que sin duda no podíamos dejar pasar. La madre de Kerem Bürsin y Hande Erçel se han conocido. ¿Qué ha pasado? Pues quédense con nosotros porque vamos a desgranarles todo, absolutamente todo lo que se sabe hasta ahora. Y antes de sumergirnos en este cotilleo jugoso, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. Ahora sí, vamos a empezar con esta historia que tiene a medio mundo con el corazón en un puño. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de haber terminado su relación hace algún tiempo, siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas del panorama turco e incluso internacional. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y a pesar de que cada uno ha seguido su camino, siempre hay un interés latente por saber qué ocurre en sus vidas, especialmente cuando se trata de interacciones que puedan sugerir una reconciliación o, en este caso, una conexión entre sus familias. Lo que hoy les traemos es precisamente eso, un posible acercamiento entre dos figuras clave en la vida de Kerem Bürsin. Los rumores han estado circulando durante semanas, alimentados por sutiles pistas y avistamientos, pero finalmente tenemos algo más concreto. Parece que la madre de Kerem, sí, la señora Hande Bürsin, ha tenido un encuentro con Hande Erçel. Imaginen la escena. Dos mujeres importantes en la vida de un hombre que ha sido el centro de atención mediática durante años. ¿Qué se dijeron? ¿Fue un encuentro casual o planeado? Las cámaras, como siempre, intentaron capturar cada detalle, y las redes sociales hicieron el resto, analizando cada foto, cada gesto, cada posible conexión. Según las informaciones que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de lo que se ha visto en algunos portales de noticias y en las redes, este encuentro tuvo lugar hace relativamente poco tiempo en Estambul. No se trató de un evento público ni de una alfombra roja, sino de algo mucho más íntimo y privado. Y aquí viene lo interesante, el hecho de que la señora Bürsin se haya reunido con Hande sugiere, al menos para muchos, que la relación entre ellas es cordial y que hay un respeto mutuo, a pesar de la ruptura de Kerem y Hande. Hay que recordar que la señora Hande Bürsin siempre ha sido vista como una figura muy cercana y protectora de su hijo Kerem. Las apariciones de ella en público, aunque escasas, siempre han estado marcadas por su elegancia y discreción. Por otro lado, Hande Erçel ha mantenido una relación muy cercana con su propia familia, especialmente con su hermana Gamze, y ha demostrado ser una persona con valores muy sólidos. Por lo tanto, la idea de que estas dos mujeres se hayan sentado a conversar, a tomar un café o incluso a cenar, es algo que ha fascinado a los fans. Los detalles específicos de la conversación son, por supuesto, un secreto bien guardado. No esperen que nadie vaya a revelar exactamente de qué hablaron. Sin embargo, el mero hecho de que haya ocurrido es significativo. Podría ser simplemente un saludo cordial, una forma de mantener el contacto y mostrar respeto. O podría ser algo más profundo. En el mundo de la fama, las interpretaciones a menudo van más allá de la realidad, y los fans no han tardado en especular. Algunos creen que este encuentro podría ser un indicio de que Kerem y Hande están en buenos términos, o incluso que hay una posibilidad de reconciliación. Otros, más pragmáticos, lo ven como una muestra de madurez y civilidad por parte de ambas mujeres, quienes entendieron que independientemente de la relación de sus hijos o exparejas, podían mantener una relación respetuosa. Y luego están los que piensan que tal vez la señora Bürsin quería saber cómo estaba Hande, o transmitirle algún mensaje de Kerem. Las teorías son infinitas. Lo que sí es cierto es que las fotos que han trascendido del supuesto encuentro, o al menos de momentos cercanos a él, muestran a ambas mujeres con semblante relajado y sonriente. Si bien las imágenes no son explícitas sobre la naturaleza de su interacción, la ausencia de tensión visible y la presencia de sonrisas han sido suficientes para alimentar el optimismo de muchos seguidores. Imaginen a la madre de Kerem, una figura que conocemos por su apoyo incondicional a su hijo, sentada junto a Hande, la actriz que conquistó el corazón de millones de personas junto a él. Es una imagen que evoca nostalgia para algunos y esperanza para otros. También se ha especulado
o sobre si este encuentro podría haber sido organizado por Kerem mismo, como una forma de tender puentes o de asegurar que las personas importantes en su vida se lleven bien. Kerem siempre ha sido conocido por ser un hombre con un gran corazón y muy apegado a su familia, por lo que no sería descabellado pensar que pudiera haber jugado un papel en facilitar esta reunión. Sin embargo, esto sigue siendo pura especulación. Es importante recalcar que hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales ni de Kerem Bürsin, ni de Hande Erçel, ni de la señora Idem Bürsin sobre este encuentro. Todo lo que tenemos son informaciones de terceros y la interpretación de las imágenes que han circulado. Y precisamente esa falta de confirmación es lo que ha permitido que la imaginación de los fans vuele tan alto. En la era de las redes sociales, donde cada detalle se amplifica y se analiza al milímetro, un evento de esta magnitud, aunque sea un simple café, se convierte en una noticia de portada. Muchos de ustedes me han preguntado directamente sobre esto en los comentarios de vídeos anteriores, y entiendo perfectamente por qué. La historia de Kerem y Hande cautivó a tantos, y siempre hay una parte de nosotros que anhela ver a las personas que admiramos felices y rodeadas de buenas relaciones. Este encuentro, aunque sea de naturaleza incierta, toca esa fibra sensible. Analicemos un poco el contexto. Kerem y Hande terminaron su relación hace un tiempo, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, el eco de su romance sigue resonando. Es natural que, cuando se trata de sus familias, los fans se pregunten cómo es la dinámica actual. La señora Bürsin, al ser la madre, es una figura clave en la vida de Kerem. Su aprobación, o al menos su buena relación con las personas importantes en la vida de su hijo, siempre ha sido un factor que los fans consideran. Por lo tanto, ver a la señora Bürsin reunida con Hande podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser un gesto de respeto hacia la mujer que estuvo en la vida de su hijo. Podría ser una muestra de que, a pesar de la ruptura, el cariño y el aprecio por Hande como persona perduran. O, como mencioné antes, podría ser el primer paso hacia una reconciliación, un indicio de que ambos están abiertos a explorar lo que fue. Sin embargo, es crucial recordar la importancia de no crear falsas expectativas. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas, y los encuentros casuales o cordiales no siempre significan algo más profundo. Lo que sí podemos asegurar es que este evento ha generado un gran revuelo y ha demostrado una vez más el inmenso cariño que los fans tienen por Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y qué hay de las interacciones en redes sociales? ¿Ha habido alguna pista ahí? Pues hasta ahora no hemos visto ningún me gusta o comentario directo de la señora Bürsin en las publicaciones de Hande, ni viceversa, que pueda confirmar o negar explícitamente este encuentro o la naturaleza de su relación actual. Sin embargo, la discreción es a menudo un signo de elegancia, y es posible que prefieran mantener su relación en un plano más privado, lejos de los flashes y las especulaciones públicas. Pero no nos dejemos llevar solo por la ausencia de pruebas. A veces los gestos más pequeños, las interacciones sutiles, son los que hablan más fuerte. Y en este caso, el simple hecho de que se haya producido un encuentro, por muy informal que sea, ya es una noticia en sí misma. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con vidas, con relaciones familiares, y con la capacidad de mantener lazos de afecto y respeto. Imaginen la conversación. Hablaron de proyectos profesionales. De la vida en general. De anécdotas del pasado. Seguramente hubo momentos de risas y, quién sabe, quizás hasta de un poco de melancolía. Es fascinante pensar en las historias que podrían compartir dos mujeres que han tenido un impacto tan significativo en la vida de Kerem Bürsin. Una cosa es segura, este evento ha reavivado la llama de la conversación sobre Kerem y Hande. Los fans están más activos que nunca, compartiendo teorías, analizando fotos y expresando sus deseos para el futuro de la pareja. Y aunque no podemos saber qué deparará el futuro, este encuentro entre la madre de Kerem y Hande Erçel es, sin duda, un capítulo interesante en la historia que continúa desarrollándose. Así que, para resumir, lo que sabemos es que, según diversas informaciones y algunas imágenes que han circulado, la madre de Kerem Bürsin, la señora Idem Bürsin, se habría reunido con Hande Erçel en Estambul. No hay detalles oficiales sobre la naturaleza de esta reunión, pero el hecho mismo de que haya ocurrido ha generado un gran revuelo y una oleada de especulaciones entre los fans. La mayoría interpreta este encuentro como un signo positivo, ya sea de madurez, respeto mutuo o incluso de una posible reconciliación. Este es un tema que realmente hace
capturado la atención de muchos de ustedes y me encanta poder traerles estas novedades. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una idea más clara de lo que ha estado sucediendo. Ahora, llegamos a la parte donde quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes sobre este encuentro? ¿Creen que significa algo más profundo o es simplemente un gesto cordial? ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo más importante: si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las mejores noticias y análisis del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle un gran *me gusta * a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.